Hola y bienvenidos sean al programa del noticioso. Me presento, soy Carlos Taboada y mi deber es informar lo que pasa en México y en el mundo, y hoy empezaremos con las noticias. Con peras y manzanas. El complicado caso de Santiago Nieto el viernes pasado, a la hora que ya pocos pelan lo que pasa en las noticias en el gringo, se llama Take Out the Trash Day, o Día de Sacar la Basura. Los viernes los gobiernos aprovechan para dar a conocer lo que menos quieren que se sepa pero que tienen que soltar. La Procuraduría General de la República, PGR, anunció la destitución de Santiago Nieto, hasta entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Nieto, quien asumió como fiscal en 2015, ha sido un personaje que ha estado en los reflectores desde entonces. A finales de su primer año en el cargo se lanzó contra el Partido Verde por su uso de redes sociales durante la elección, entre otras cosas. Recordarás, querido sopilector, que el día de la elección federal de 2015 muchos famosos tuitearon en clave tan compleja como si estuvieran hablando en idioma DF, por cierto, a favor del verde. Desde actores y conductores hasta el entrenador de la selección nacional, Miguel Herrera. Luego se fue contra Arturo Escobar, antes dirigente de ese mismo partido, por el uso de tarjetas de descuento durante la campaña. Recordarás, querido sopilector, que aunque no estuvieras afiliado al partido, el verde te regalaba boletos para el cine, descuentos en lentes y hasta tus enchiladas suizas en la tienda del ingeniero Slim. El verde decía que las tarjetas eran solo para miembros de su organización y que había habido un error en su distribución, curiosamente también en tiempos electorales. Nieto consiguió que castigaran al partido en ambos casos. Pero después se metió en un problema complejo. El verde, enojado por la investigación justa y necesaria. Lo que hicieron en 2015 solo puede calificarse como un asco. Se puso a hacer la suya y descubrió que el fiscal, cuando era candidato al puesto, nunca mencionó que había sido asesor del Partido de la Revolución Democrática, PRD, lo cual le restaba mucho en términos de imparcialidad. Al final ambos salieron golpeados. Nieto por no decir la verdad, y el verde, pues, por ser el verde. Nieto continuó en su trabajo, y regresó al foco a principios de este año, cuando las revelaciones del escándalo Odebrecht, del cual hablamos acá hace unos meses, mostraron que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, podría haber recibido sobornos de más de $10 millones por parte de la compañía brasileña. Nieto entró en acción cuando un inculpado, que testificó ante las autoridades de su país, dijo que el dinero había llegado a Lozoya durante la campaña presidencial de 2012, por lo que podría existir un delito electoral que investigar. Pasaron los meses, y en la PGR hubo silencio total. Mientras que en otros países enjuiciaron hasta expresidentes y a ministros y secretarios de alto rango, aquí, como siempre, no pasó nada. Lozoya salió ante los medios y dijo que desconocía que existiera una supuesta investigación, y pidió a PGR que lo dejara ver el expediente. En México, como la justicia es para pocos, saber de qué se te investiga es un derecho constitucional, pero si eres Juan de las Pitas es muy difícil hacerlo valer. Lozoya tuvo amplio acceso a las carpetas de investigación y hasta pudo reunirse con quienes lo investigaban. En la conferencia de prensa que dio se veía tranquilo. Decía que no había nada en su contra. Nieto, por su parte, no decía nada. Hasta la semana pasada, que inició con la sorpresiva noticia de que el procurador general, Raúl Cervantes, renunciaba al puesto de manera inmediata. Cervantes había intentado, sin éxito, convertirse en el primer fiscal general, el titular de un nuevo órgano que reemplazaría a la PGR y que en teoría sería autónomo. Luego vino el escándalo de su Ferrari y ahí quedó el asunto. La renuncia de Cervantes cambió todo. Días después, en medio de la tormenta, Nieto salió a medios de comunicación y dio una entrevista sobre la investigación contra Lozoya. Dijo sentir mucha presión por parte del exdirector de Pemex, quien, según él, le había dicho que se disculpara por investigarlo y de paso le había soltado el nombre de sus papás, así como su currículum a manera de tate quieto. Lo que dijo Nieto fue muy grave. Acusaba que el exfuncionario estaba intentando influir en una investigación en curso. Y luego lo echaron. El comunicado de la PGR fue de las cosas más confusas de la historia.
Dijo que Nieto se iba de la Procuraduría por haber violado el código de ética de la institución, pero no especificó qué parte. El hecho es que desde el viernes no tenemos fiscal electoral. ¿Qué sucedió? En términos legales, la PGR tenía una buena excusa. Nieto, quien, como dijimos líneas antes, había omitido decir que trabajó con el PRD, se vio comprometido. Lozoya lo podría haber acusado de viciar la investigación y de viciar su percepción de inocencia. Al presentarlo como un junior que trafica influencias, podría afectar un eventual juicio en su contra. Y eso es muy probable. La imagen de Lozoya influyendo sobre Nieto no se nos va a olvidar pronto. En ese sentido, se puede entender la excusa por la cual lo echaron. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, la historia no termina ahí, pues nos faltan dos cosas de contar. La primera es que estamos quizás ante la única ocasión en este sexenio que el gobierno haya hecho valer la ética como un motivo para echar a alguien de su puesto. Hay secretarios, funcionarios, hasta el propio presidente, que han violado en repetidas ocasiones preceptos básicos, tesis plagiada, y no ha pasado nada. En cambio con Nieto, que estaba investigando algo grave, ahí sí se le aplicó la ley tal cual. Torcido asunto, no. La ley se aplica cuando se quiere, no cuando se debe. La segunda cosa, que complica más el asunto, es que Lozoya, a las horas de que despidieran a Nieto, dio a conocer la carta que dice haber enviado al entonces fiscal. La carta, disponible aquí, no se ve tan amenazante como sugirió Nieto. No dice nada de que se disculpe. Y cuando menciona sus estudios, así como el nombre de sus padres, lo hace a manera de identificación, no en el tono que supone el exfiscal. La cosa es, entonces, mucho más complicada de lo que parece. ¿Hubo amenaza o presión? Difícil saberlo. Nieto todavía tiene una esperanza, pero muy pequeña. Su despido puede ser revertido en el Senado, si 2/3 partes de los senadores votan por mantenerlo. El problema es que los números no dan. Para regresar tendría que obtener votos del PRI o del Verde, quienes por obvias razones no lo quieren ni tantito. Pero en lo que son peras o son manzanas, México se queda sin fiscal electoral en pleno proceso de 2018. Grave todo lo que sucede. Fatal que el gobierno lo haya echado y mal que Nieto le haya dado espacio para hacerlo. Como siempre, quienes salimos afectados somos los mexicanos. Puigdemont definirá pronto el futuro de Cataluña. El presidente de la Generalitat de Cataluña puso el jueves próximo como fecha para declarar o no la independencia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, definirá el jueves próximo sobre si procede a declarar la independencia catalana o propondrá una medida para evitar la intervención por parte del gobierno español. La Cámara Legislativa con sede en Barcelona, noreste de España, celebrará el jueves un debate general sobre la aplicación del artículo 155 constitucional en Cataluña y sus posibles efectos, en el que participará Puigdemont. El dirigente nacionalista se plantea la posibilidad de participar ese día en Madrid en el debate que el Senado de España realizará, sobre las medidas que propone el gobierno español para intervenir el gobierno autonómico. Fuentes del gobierno catalán descartan que Puigdemont pueda convocar elecciones locales, que es algo que impediría la intervención del gobierno español, toda vez que eso implicaría la disolución de la legislatura local para dar paso a una nueva. Desde formaciones que respaldan el independentismo, como Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la CUP, piden al dirigente catalán proceder a declarar la independencia catalana en la sesión del jueves. Sin embargo, una parte del Partido Demócrata Europeo Catalán, DECAT, del que forma parte Puigdemont, le pide que mejor declare elecciones y evite la intervención del gobierno español. Además, la Fiscalía General del Estado dio a conocer este fin de semana que en caso de que el líder nacionalista declare la independencia, se presentará una querella por rebelión en su contra, por la que podrían pedirse entre 15 a 30 años de prisión, de acuerdo con las circunstancias. Tras triunfo en comicios, Macri advierte que habrá reformas envalentonado por el contundente triunfo logrado en las elecciones legislativas. El presidente argentino Mauricio Macri dejó el lunes en claro cuál será su agenda para los próximos 2 años. Reformas y más reformas.
Tenemos que hacer muchísimas reformas, ya hicimos algunas, pero cuando miramos para adelante todavía falta mucho, dijo a periodistas Macri, un conservador que a menos de 2 años de asumir la presidencia consiguió ampliar su poder en el Parlamento luego de que la coalición oficialista obtuviera la víspera más de 40% de los sufragios en todo el país y se convirtiera en la fuerza más votada. El mandatario, de 58 años, indicó que la batería de cambios que se propone una vez que inicie un diálogo con los gobernadores provinciales abarcará las áreas electoral, educativa, impositiva, laboral y de jubilaciones y pensiones. La fuerza oficialista Cambiemos se impuso en 13 de los 24 distritos del país, entre ellos los 5 de mayor peso electoral. Los despidos en el sector público y el aumento de las tarifas de los servicios que su gobierno aplicó no hicieron mella en el electorado que le dio su voto de confianza a Macri, quien busca atraer inversiones y consolidar el tímido crecimiento de la economía. Un día después de las elecciones la gasolina aumentó un 10%. Macri relacionó el alza con la situación del petróleo a nivel global y dijo que es optimista porque el combustible va a volver a bajar. Marcelo Trovato, director de la consultora Pronóstico Bursátil, dijo a The Associated Press que el mercado ha tomado muy bien esta elección. Pasado el mediodía el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires subía 1,7% y el dólar caía a 17,63 pesos. El analista precisó que el gobierno aplicará las reformas de forma gradual porque no están dadas las condiciones para un ajuste traumático en el marco de una tasa de pobreza de 28,6%, según la medición del primer semestre del año y dudó que llegue de inmediato una lluvia generalizada de inversiones ya que para ello es necesario reducir el abultado déficit fiscal y el endeudamiento. Macri quedó en una cómoda situación para aspirar a una reelección en 2019 al tener como rival a una oposición dividida y sin un líder claro. Para Macri el desafío es 100% la economía y la situación social, donde el gobierno ha cosechado hasta ahora pocos logros y debe encarar grandes reformas estructurales, señaló a el analista Patricio Giusto, de Diagnóstico Político. Aunque amplió el número de legisladores a 108 diputados y 25 senadores, contando a los aliados, Cambiemos no tendrá la mayoría en el Congreso y deberá pactar con la oposición. Los legisladores asumirán el 10 de diciembre. Según Giusto, al oficialismo le será relativamente fácil lograr acuerdos debido a la renovación a la que, de ahora en más, estará obligada la atomizada oposición. Luego de su peor derrota nacional el peronismo debe reconstruirse, sin dirigentes con proyección ni capacidad de aglutinamiento, al menos en el corto plazo, explicó Giusto sobre el movimiento político en el que conviven varias corrientes. Una de ellas está liderada por la expresidenta Cristina Fernández, 2007-2015, quien obtuvo una banca de senadora por Unidad Ciudadana, la fuerza centroizquierdista que fundó para esta contienda electoral. El poder de Fernández quedó acotado mayoritariamente a un sector del populoso conurbano bonaerense, señalaron analistas. El peronismo va a hacer lo posible para romperle el bloque en el Senado porque saben que con ella no van a conseguir la renovación, dijo a Mariel Fornomi, de Management y Fit. Sin embargo, Roberto Bachmann, del Centro de Estudios de Opinión Pública, señaló que, con 37% de votos, a Fernández no la sacan de la cancha, campo de juego. Cuando se siente a discutir con el peronismo discutirá con votos, afirmó. Fernández fue la opositora que obtuvo más votos a nivel nacional pero quedó 4 puntos por debajo del oficialista Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, estratégico para construir poder político. Unidad Ciudadana ha venido a quedarse y es la base de la construcción de la alternativa a este gobierno, señaló la exmandataria. Con su banca, Fernández se aseguró la inmunidad parlamentaria en momentos en que se ha complicado su situación judicial. El 26 de octubre está citada a declarar ante un juez como sospechosa del encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994 en Buenos Aires. Oficialistas y opositores se han mostrado dispuestos a emplear los mecanismos legales necesarios para impedir que Fernández asuma la banca. La exmandataria se ha declarado inocente de las acusaciones en su contra en esa y otras causas y ha denunciado ser víctima de una persecución judicial.
Dan batalla legal a favor de Daphne no es algo fácil para mí porque perdí a mi bebé y, supiera o no supiera, era mi hija. Solamente no supe cómo actuar, solamente me choqué, solamente tuve miedo, porque no sabía lo que pasaba, pero yo no le hice nada a mi bebé, yo no le hice nada. El 15 de julio del 2016 eso dijo en una audiencia Daphne McPherson Veloz, quien fue condenada a 16 años de prisión por homicidio calificado. El 17 de febrero del 2015, Daphne laboraba en una tienda departamental en Querétaro cuando comenzó a sentirse mal y pidió ayuda, pero no fue atendida de manera inmediata, por lo que acudió al baño, en donde tuvo un parto espontáneo. A través de una grabación que circula en redes sociales, Daphne aseguró que no sabía que estaba embarazada. Salí a comer a las 4:30, regresé de comer, entré a Liverpool, yo traía cólicos, entonces yo le hablé a la enfermera nunca me contestó la extensión y sentí como se me rompió como una liga dentro de lo que es el estómago y me dieron muchas ganas de ir al baño, y no me dio ni tiempo de sentarme cuando sentí que se cayó algo. Cuando me recliné, empecé a sentir que sangraba, me empecé a marear, me senté y volteé a ver y era un bebé, me dio miedo, no sabía qué estaba pasando y me mareé, perdí el conocimiento, no me acuerdo de muchas cosas, no sentí que pasara mucho tiempo cuando llegó la enfermera. Cuando escuché que era ella, le abrí la puerta y le dije que tenía mucho miedo, que era un bebé, que yo no sabía que estaba embarazada. Ella me agarró y me dijo que todo iba a estar bien, y de ahí ya no supe, aseguró la joven. La Fiscalía General del Estado acusó a Daphne de homicidio calificado, al señalar que dio a luz en el baño de un establecimiento comercial a un bebé de sexo femenino con un peso de 2.950 gramos y 49 centímetros de estatura, con pleno uso de sus funciones fisiológicas. La mujer metió al recién nacido en el excusado y accionó la palanca en diversas ocasiones hasta provocar que perdiera los signos vitales. Con base en los resultados de la necropsia, la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, cita un comunicado de la Fiscalía emitido el 22 de julio del 2016. Daphne se había practicado estudios para obtener un contrato laboral, pero no determinaron su estado de gravidez. Nunca salió que estuviera embarazada, ahí le detectaron que tenía hipotiroidismo, expresó la madre de la joven, Edna Guadalupe Veloz. Daphne requería atención especializada, al tener un parto espontáneo, pero no la recibió porque la tienda departamental en donde trabajaba presuntamente negó el acceso a los servicios de salud. Ellos la acusan de haber matado a la bebé y no es cierto, no tuvo una buena atención, estuvieron ahí como 5 personas tratando de ayudar, la de seguridad, la chica que según escuchó todo, la enfermera, todos ellos y nadie hizo nada, no dejaron entrar ni a Cruz Roja ni a Protección Civil, indicó la madre de Daphne. Aunado a ello, el proceso de la joven ha estado plagado de irregularidades, según sus abogados y familiares. Aureliano Hernández Tinajero tomó el asunto con su equipo una vez que Daphne fue enjuiciada, y de inmediato se dio cuenta de que había sido estigmatizada. Y es que el año pasado, durante la audiencia de juicio, el fiscal Gustavo Dolores Acosta comparó a Daphne con una perra. Esa teoría de que ella no tenía conocimiento del embarazo, porque repito, si ella vio que nació, lo hubiera hecho. Es más, yo creo que ni un perro o una perra harían eso. Si vio que nació, va a procurarle la muerte, es por instinto, dijo el fiscal durante la audiencia. Pese a que la defensa presentó más de 10 agravios relacionados con violencia institucional, se confirmó la decisión del juez de primera instancia de una pena de prisión de 16 años. La Sala del Tribunal Superior de Justicia, no obstante que se le plantearon más de 10 agravios, todos relacionados con temas de violencia institucional que se generó en su perjuicio, durante la tramitación de su asunto, confirma la decisión del juez de primera instancia y le imponen a ella una pena de prisión de 16 años, precisó el defensor. Por lo anterior, los abogados acudieron al Tribunal Colegiado de Circuito para presentar un amparo directo en contra de la sentencia, en donde se presentaron todas las violaciones procesales. Se le ha juzgado sin perspectiva de género, ella tiene un parto fortuito al interior del domicilio donde estaba laborando, que es la tienda Liverpool de San Juan del Río.
Al momento en el que se genera el hecho, ella comienza a sentir una especie de cólicos que la conducen hasta el baño, sostuvo el abogado. En el amparo la defensa advierte una deficiente representación en perjuicio de ella, además de que, durante la audiencia, Daphne fue trasladada a otro espacio. Es una situación gravísima, ella es trasladada a un espacio distinto a la sala de audiencia donde se llevaba a cabo la diligencia y ella tiene derecho de escuchar la versión de los testigos que hacen señalamientos en su contra, tiene derecho a preguntarles incluso, es decir, la intención que tienen los juicios orales, es precisamente en que el imputado, el acusado en este caso, sepa de qué se le está acusando y que conozca el contenido de las pruebas, destacó Hernández Tinajero. La esencia del amparo se relaciona con una ausencia de dolo ya que, de acuerdo con las pruebas, la joven estaba inconsciente. Lo que sí arrojan las pruebas es que ella está inconsciente, ella tiene un parto fortuito que le provoca un desgarro, y eso puede dar muestra fehaciente de que lo que ocurrió es involuntario, dijo Hernández. Daphne fue criminalizada, acusada de tener conciencia durante el hecho, y la intención de privar de la vida a su bebé. Se le está criminalizando, porque dicen que ella tiene conciencia, que ella quería privar de la vida a su hija, que hizo lo necesario para no abrir la puerta a los paramédicos, que lo único que pretendía era ocultar su embarazo a sus padres por una posible llamada de atención, y todas esas cuestiones no son otra cosa más que subjetividades, expresó el abogado. Para estudiar a profundidad el caso, un tribunal de Querétaro aplazó la audiencia en la que resolvería el amparo con el que la defensa pretende que se cancele la sentencia de 16 años. Tendríamos que analizar la resolución que se emita, verificar si se abordaron los temas de interpretación constitucional que se plantearon y, de no ser así, verificaríamos la posibilidad junto con las asociaciones de derechos humanos que están apoyando a la familia de acudir a una instancia diferente, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo su defensor. Por lo pronto, el titular de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Echevarría, indicó que se determinó emitir una sanción administrativa en contra del fiscal que acusó a Daphne de haber actuado peor que una perra. Sin embargo, mantiene la acusación en contra de la joven. El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social se sumó al caso y vio positiva la decisión del tribunal de juzgar el caso con perspectiva de género. A través de redes sociales se inició una campaña Daphne Librella y Liverpool te parte la vida para apoyarla. Gobierno no incluyó en presupuesto del 2018 recursos para cubrir alza en cuota del Estado a pensiones. El gobierno no incluyó en el presupuesto nacional del 2018 los recursos necesarios para cubrir el alza de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal a los regímenes de pensiones. Antes de enviar el plan de gastos al Congreso, el Ministerio de Hacienda pasó la tijera y solo asignó el 0,58 que el Estado venía pagando por cada trabajador, tanto del sector público como privado. Eso ocurrió a pesar de que la Junta Directiva de Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, autorizó, desde el 28 de julio del 2016, que la cuota al régimen de invalidez, vejez y muerte, IVM, quedara en 1,24 puntos porcentuales. Lea. Hacienda admite imposibilidad material. Según la segunda vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, el incluir el incremento de esa partida en el plan de gastos venidero redundaría en un aumento en el endeudamiento del Estado. Para el Ministerio de Hacienda esta decisión, aunada a otras partidas aprobadas por la Asamblea Legislativa desde hace algunos años, redundarán en un aumento significativo de la deuda del gobierno que al cierre del 2017 rondaría el 50% del PIB, Producto Interno Bruto, agregó. Chacón asegura que desde el 29 de agosto Hacienda le informó a la CCSS sobre la imposibilidad de cumplir con esa obligación y que se sugirió crear una comisión entre ambas instituciones con el objetivo de definir la viabilidad técnica, financiera y / fiscal, social y jurídica de dicha reforma. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo planteó que dicha comisión también tomara en cuenta los resultados del estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, IICE, de la Universidad de Costa Rica, UCR, solicitado por la Junta Directiva de la Caja.
El Ministerio de Hacienda, a pesar del gran esfuerzo que representa el financiamiento a las SSS y de otros programas sociales, se ha visto en la necesidad de declararse en estado de necesidad o imposibilidad material para financiar con deuda la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales, adujo también la vicepresidenta. El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica, al cual cotizan 1,5 millones de trabajadores y 83.442 patronos. El sistema cuenta con más de 225.984 jubilados. La Nación intentó obtener una reacción del presidente de la CSSS, Fernando Llorca, y del gerente de pensiones de esa institución, Jaime Barrantes. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las llamadas y los mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Gustavo Picado, gerente financiero de Caja, remitió a Barrantes las consultas. Empero, dijo que el tema ya se discutió en el seno de la Junta Directiva de la CSSS, que incluso ya se le envió un oficio a Hacienda con las justificaciones técnicas del ajuste de 0,66 puntos porcentuales. Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja, UNDECA, quien asiste a las reuniones de la mesa de diálogo sobre IVM, confirmó que este es uno de los temas más delicados que se han estado discutiendo en ese foro. Según dijo, se ha visto como algo crítico el anuncio del gobierno de no presupuestar lo que le corresponde para el INF. El 0,66 adicional que aún tiene pendiente de pagar desde septiembre del 2016 y sobre el cual el ministro de Hacienda, Helio Fallas, reconoció que no hay plata. El gobierno envió el 1 de septiembre el presupuesto nacional ordinario del 2018 por 9,3 billones. Plan de gastos que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 18 de octubre y ya está listo para su discusión final en el plenario. Los diputados tienen tiempo hasta el 28 de noviembre para su aprobación final. Edad para pagar alza en cuota a pensiones de IVM. Ese acuerdo, que entró en vigencia el 1 de septiembre de ese año, tuvo un efecto en cascada sobre el resto de regímenes de pensiones, como el del Poder Judicial y el del Magisterio Nacional. Sin embargo, a la fecha el alza quedó en el papel, pues el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha presupuestado más recursos debido a la crisis en las arcas del Estado. El 2016 cerró con un déficit del 5,2% del Producto Interno Bruto, PIB, y el Banco Central había estimado que ese indicador subiría a un 5,9% del PIB para este año. No obstante, en una revisión posterior, divulgada a finales de julio, el BCCR subió la proyección del déficit fiscal a un 6,1% del PIB y, de paso, proyectó un 6,8% para el 2018. El alza del 0,66 puntos porcentuales obligaría al Estado a desembolsar unos 56.000 millones adicionales, según cálculos de Hacienda. Por ejemplo, solo en el Poder Judicial, donde hay 3.600 pensionados y 12.800 cotizantes, la eliminación de ese ajuste significó una reducción en el presupuesto de esta institución de 2.916 millones. Félix Monllengue Mosé por tercera conquista. Una lesión en la espalda lo mantuvo fuera de competencia cerca de 4 años y esta ciudad no regresaba desde el 2012, cuando ganó por segunda ocasión consecutiva el Maratón Internacional de Juárez, pero ayer, aunque no registró su mejor marca, Éric Monllengue Mosé ganó por tercera vez esta carrera con un tiempo de 2 horas 19 minutos y 25 segundos. Me siento muy feliz, dijo Monllengue, a unos metros de haber cruzado la meta, en una improvisada conferencia de prensa. Vienes después de una ausencia, ¿cómo te sientes con este primer lugar? Estoy muy feliz porque tenía una lesión en la espalda que me frenó por unos 3 o 4 años, pero ahora me siento muy bien. ¿Qué te pareció el clima y la ruta de la carrera? Me siento feliz, la ruta estuvo bien organizada, mucha agua y Gatorade, todo en la ruta estuvo bien. En los últimos años que vine aquí, estaba muy caliente, pero hoy estuvo frío. ¿Estás contento con tu tiempo? No mucho, porque mi mejor tiempo es 2 horas 9 minutos, así es que necesitaba mejorarlo, pero después de 3 años de ausencia es un buen tiempo. ¿Cómo te preparas para este tipo de carreras? Bueno, hago mucha distancia, de 42 a 45 kilómetros.
Luego también hago velocidad en la pista, unos 1000 metros, 2000 metros, y también necesitas comer bien, necesitas comer mucha fruta, vegetales, y así puedes estar fuerte durante las carreras. ¿Por qué son tan fuertes los africanos en largas distancias? Creo que es porque nos preparamos mucho, y algunas veces no, si yo hago esto como mi trabajo, no tengo otro trabajo, así es que necesito ganar algo para mi familia, esa es la razón por la que nos preparamos para correr lo mejor que podemos. ¿Cómo te sientes en Juárez? Me gusta esta ciudad porque cada vez que vengo gano, esta es mi tercer triunfo aquí, así es que puedo decir que esta es mi mejor carrera, me agrada la ciudad y también la gente. Caroline Heavywot, originaria de Kenia, y ganadora por tercera vez consecutiva del Maratón Internacional de Juárez, no ocultó su alegría por una nueva victoria en esta ciudad y en especial por haber corrido una vez más dentro de las 2 horas y 40 minutos. Su tiempo fue de 2:40 minutos, 58 segundos. He estado antes aquí, con estas son 3 veces que gano, así es que para Juárez y me gusta Juárez, es bueno, la gente, toda la ruta es buena, el clima, todo es bueno. Todo estuvo excelente porque corrí una vez más 2:40, así es que mejoré mi tiempo del año pasado. ¿Cuál es el secreto para que sean tan buenos en este tipo de carreras? Uno de los secretos es que tenemos que ir y venir a la escuela corriendo, 10 kilómetros en la mañana y 10 kilómetros por la tarde. En Kenia la escuela queda muy lejos, así es que tenemos que correr en la mañana para llegar a la escuela y luego de regreso a casa. Previo. Pachuca quiere resucitar con la Copa Corona MX. Pachuca espera aprovechar la distracción de la Copa Corona MX para enmendar el camino en Liga MX ante un Zacatepec que eliminó a Tigres. Pachuca querrá olvidar un poco el mal paso que lleva en la Liga MX cuando reciba a Zacatepec en los octavos de final de la Copa Corona MX. El partido que se celebrará este miércoles 25 de octubre a las 19:06 horas en el Estadio Hidalgo, podría servir como motivación para los Tuzos para el cierre del certamen liguero donde con 17 puntos está en el sitio 11, solo a 4 de una posible liguilla. El deseo de los Tuzos de entrar a la fiesta grande es sobre todo para llegar con mejor ritmo al Mundial de Clubes 2017, ya que una eliminación temprana les haría tener al menos 21 días sin actividad. Zacatepec sorprendió en la fase de grupos de la Copa Corona MX al eliminar a Tigres y quedar segundo del grupo 5, solo debajo de Cruz Azul con 7 puntos por 8 de los Cementeros. Un cuadro juvenil es el que presentan los Cañeros, muchos de ellos formados en las fuerzas básicas de Chivas, pero con la firme intención de ganarse un lugar a futuro en el cuadro tapatío. Diego Alonso podría usar una camada de jóvenes y otra de experimentados para darle solidez al Pachuca en este duelo decisivo de eliminación directa. El ganador de esta llave será ante quien sea vencedor de la de Morelia vs Tijuana. Echan a volar la imaginación con Río Ánimas. Río Ánimas logró darle vida a la historia de la radio a través de una obra que transportó a todo un público juarense hacia la época en la que las voces y efectos de sonido eran suficientes para hacer volar la imaginación. La producción que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UAC, presentó esta noche se basó en una transmisión de la estación de radio Norteñac CERN de 1968, la cual reproducía a las 7 de la tarde una radionovela situada en el año 1952 en Batopilas. La historia de amor más grande del mundo relata el viaje que emprende David hacia Río Ánimas, lugar que pasa por una terrible sequía durante 6 años. Al llegar ahí él encuentra a su otra mitad, Elida. Elida es una mujer que se casó con Felipe, con quien tuvo un hijo al que nombró Alejandro, sin embargo al contraer nupcias ella puso una condición. Si algún día llegaba al pueblo el hombre de su vida, a quien tanto había esperado, Felipe la dejaría ir. Y así fue, llegó David y Felipe no se interpuso. Pero la trágica historia no termina ahí, pues David tiene que viajar lejos y Elida lo espera en Río Ánimas hasta que no puede más, hasta que una terrible epidemia azota el pueblo y ella muere. Con una escena en la que David ve el entierro de su amada al regresar, y con una conmovedora acción en la que acoge al pequeño de Elida, quien quedó huérfano, termina la obra que logró tocar los corazones de toda la audiencia, misma que se puso de pie para dedicarle sus aplausos a los actores.
Siempre que el autor va a una obra siente que se queda corta, excepto hoy, me encantó, expresó el autor del texto, Edeberto Piló Galindo, quien subió al escenario para acompañar a la directora Perla de la Rosa y para agradecerle a los presentes su asistencia. Enrique Bunbury buscó no repetir fórmulas del pasado en expectativas. El cantautor español Enrique Bunbury descartó que haya repetido fórmulas del pasado en su más reciente disco Expectativas, cuyos temas se concentran en el género rock. Es un disco de rock, pero también de rock contemporáneo que tiene una mirada puesta al presente. Intento no repetir fórmulas del pasado. Intento que el rock o la música que hago ahora sea de 2017, destacó el artista durante la presentación de su trabajo en México. En Expectativas, detalló, hay de todo. Contiene canciones que van a funcionar muy bien en directo y otras más intimistas casi al final del álbum. Creo que hay muchas visiones y prismas para ir descubriendo poco a poco. Por lo menos la mitad de su nueva propuesta musical, indicó, es especialmente oscura y con poco lugar para la esperanza, mientras que en la segunda parte encuentra refugio y muestra una serie de cobijos en los que le gusta profundizar. Se trata del amor, el arte, la meditación, la contemplación, la desconexión con las noticias. Son lugares en los que todo lo que es para adentro se llama esperanza y todo lo que es para afuera es desesperanza. Recordó que al concluir Palo Santo, 2013, su anterior disco de estudio, empezó a componer los temas que incluiría en el nuevo material. Admitió que al inicio le costó trabajo hallar lo que debía decir y cómo hacerlo. Escribió cerca de 50 canciones, de las que 25 enseñó a su banda y fueron 11 las seleccionadas para Expectativas. Durante el proceso de composición me aparecieron dudas, alegrías, tristezas y entusiasmo. Los últimos meses fueron muy emocionantes porque empecé a darme cuenta que había un material que me gustaba y merecía la pena ser grabado. Los temas que finalmente no fueron ocupados los archiva en un cajón y rara vez los recupera salvo cuando en 2015 recurrió a Dos clavos a mis alas, que incluyó en el MTV Unplugged. En la siguiente etapa de composición suelo decir otras cosas y no suelo visitar esos cajones, ahí quedan. Sin embargo, esta vez se quedaron muchas canciones a las que les tengo cariño. Es probable que me meta en el estudio pronto y grabe otro disco. Por lo menos la mitad del álbum, dijo, contiene textos sociales que miran al mundo. Aunque no se refiere a situaciones específicas que ocurren en determinados países o propiciadas por ciertas personas, consideró que cualquier mexicano podrá encontrar frases y versos con los que se sientan reflejados. Por ejemplo, citó los temas En bandeja de plata, La ceremonia de la confusión y Parecemos tontos. No me gusta dar nombres, pero creo que cada uno puede escuchar y ver a quién cree que se refiere cada una de las canciones, señaló en concurrida conferencia de prensa realizada en el Cinema Coyoacán de esta ciudad. En ese renglón, se le preguntó su opinión respecto a lo que ocurre en Cataluña y su referendo de independencia en España. Dijo que en esa ciudad tiene muchos amigos y familiares. ¿Qué más quisiera yo y todo el mundo que ambas partes se entendieran y encontraran un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el resultado de lo que ocurra en los próximos días? En lo que refiere a su línea poética platicó que siempre se ha preocupado por cuidar las palabras que coloca a sus temas. He hecho canciones de todo tipo porque la poesía es libre en la temática. No hay tema que sea más importante que otro sino cómo los encaras y te enfrentas a él. Eso es lo verdaderamente importante. Es decir, el grado de ti mismo que le inculcas. Bob Dylan dejó claro que el rock and roll no solo es cuestión de mover las caderas, sino también se pueden mover las neuronas, externó. Al analizar de dónde viene, dónde está y hacia dónde se dirige, comentó que se trata de una única línea temporal, pues cree que hay algo que permanece en todo lo que ha hecho, independientemente de todos los cambios que ha habido en su música y en sus canciones. Estoy intentando eliminar capas superfluas y tratando de llegar hacia una mayor profundidad. Dios sabe cuál será mi próximo disco, aunque siempre considero que es más emocionante que el pasado. Definirse a sí mismo o lo que piensa de él es complejo, sobre todo cuando tiene que decirlo a través de una rueda de prensa. Porque volveríamos a eliminar capas para ver qué es lo que queda.
Si eliminas al Enrique Bunbury profesional, al músico que se sube al escenario, obviamente hay una persona y eso es lo que verdaderamente importa. El músico de 50 años también habló del reggaetón. Mencionó que sabe que existe el género pero no lo ha escuchado. Prácticamente nunca lo he escuchado. No conozco, no tengo datos al respecto. Dicen que es muy popular y que hay gente que la oye. A quienes la escuchan sería bueno preguntarles por sus bondades y si consideran que denigra a la mujer. No sé si en el reggaetón hay un Bob Marley, un John Lennon o un Miles Davis que nos vaya a sorprender o nos deje un legado impresionante que nos deje con la boca abierta. Puede ser, desconozco si hay alguien que tiene esos datos, yo estaría encantado de escucharlo. El 8 de octubre Enrique Bunbury se presentó en el concierto Estamos Unidos Mexicanos que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a los damnificados por los recientes terremotos en el país. Acompañado por el mariachi cantó los temas Aunque no sea conmigo, Infinito y El Hijo del Pueblo. Lo hizo porque se dio cuenta que no tenía banda ni forma de tocar con sus músicos. Fue un orgullo y un placer. Le estoy muy agradecido al público que me vio tocar con mariachi, que no lo vio raro, que no me silbó ni me echó del escenario. Me permitió cumplir con el sueño que siempre tuve. El momento de placer que significa cantar rodeado de la música tradicional mexicana. Fue algo muy bonito y lo guardaré en mi memoria siempre. Cuando se le preguntó si es posible un reencuentro musical de la banda Héroes del Silencio, de la cual fue líder y vocalista, el artista respondió con una analogía. Pensaba en un hombre y una mujer que están en el altar a punto de casarse cuando viene un amigo y le pregunta, ¿para cuándo vas a volver con tu exnovia? Entonces el exnovio le responde, bueno, estoy aquí con ella y me voy a casar. Ahora, en este mismo instante, estoy casándome con este disco y con un año por delante de gira. No sé si debería decirlo aquí, pero le están faltando el respeto a mi novia, aseveró. El intérprete de éxitos como Y al final y La Chispa Adecuada, también destacó el cariño que le tienen sus fans, pues a su llegada a México, a las 4 horas de este lunes, había un grupo de ellos recibiéndolo. Enrique Bunbury también informó que en diciembre iniciará una gira de conciertos en España y a finales de febrero o principios de marzo de 2018 calcula poder presentarse en México. Síganme en Twitter @CarlosTaboada. Bueno, estas fueron las noticias de hoy. Me despido, soy Carlos Taboada, el reportero y periodista del noticioso. Nos vemos hasta la siguiente transmisión y que tenga un buen día.